Estás escuchando Carreras Exitosas del Mundo IT, un espacio donde podrás aprender de tecnologías, los recorridos y experiencias de profesionales IT en un lenguaje simple. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Nos encontramos acá con Andrés Panich. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿cómo andan? Todo bien por acá. Y también el día de hoy vamos a estar hablando con Jorge Luis Carrieres. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Bueno, vamos a empezar. Carreras Exitosas del Mundo IT. Antes de empezar a preguntar algo sobre tu carrera, Jorge, yo te quería preguntar si sos de escuchar podcast. Soy de escuchar podcasts, no mucho en este formato, viste, que es sin video, pero sí, soy de escuchar podcasts. Buenísimo. ¿Y vos tendrías tu propio podcast? Yo alguna vez lo hemos charlado con Andrés justamente, decir, che, porque somos de, viste, juntarnos después de hora y ponernos a hablar, y a veces digo, che, esto está para grabarlo y que otras dos personas lo escuchen, no, mucho más que eso. Sí. Esos son los momentos de poner un micrófono en el medio y que Sí, se desvirtúe la conversación completamente. totalmente. Buenísimo. Bueno, si te parece, te pregunto, digamos, algo más particular respecto a esto. Dale. Lo que te queríamos preguntar acá, lo que queremos saber en Carreras Exitosas del Mundo IT, acá los oyentes son más que nada personas que están adentrándose al mundo IT, que están empezando. Entonces, lo que queremos saber es cómo fue el camino que te llevó a ocuparte de la gestión de sistemas en Integral Pack, si es algo que ya te gustaba, si te fuiste dando cuenta con el tiempo, más o menos cómo fue ese camino. Bueno, te hago un pequeño raconto de Te lo resumo mi así nomás. caminito. Sí, sí, el camino del héroe, como dirían. Ok. Yo la verdad que tuve una introducción muy temprana con la informática en general. La primera, obviamente no computadora como hoy la conocemos, pero la primera que toqué algo que era electrónico y ponía cosas en un televisor fue con una Sinclair ZX Spectrum circa, no sé yo, 1980 y pico. Eh, y con eso me acuerdo que te venía un libraco que estaba en inglés, no me pregunté cómo lo leía, pero lo leía. Y tenía algunas cosas para programar y con eso como que empecé a programar. Y viste cuando vos ves algo y decís, sí, esto es y es por acá. Bueno, ya en ese momento tenía claro que mi futuro iba a venir por ese lado. A medida que pasaron los años, a mi viejo le gustaba mucho la tecnología. Yo, digamos, si te hago toda la seguidilla de computadora que tuve, tengo que empezar en la prehistoria, pero tuve desde que tengo, digamos, 10 11 años, tuve PC en casa. Mi viejo laburaba de eso, en algún momento él se dedicó mucho a la electrónica y como que vio, viste, que el futuro era no en la electrónica, sino en la informática, entonces él se fue metiendo y yo fui yendo por atrás de él, lo que lo iba haciendo, Claro, yo más o menos iba viendo, iba copiando. De claro. alguna manera empecé, viste, a programar muy temprano. De hecho, mi primer trabajo oficial fue a los 16 años. Yo con 16 años hice un sitio web muy malo y muy feo para los estándares de hoy, que para la época estaba más o menos bien. Y después de eso me metí a programar lo que hoy le llamamos Software Factory. En esa época, viste, no era ni consultora ni nada, era una empresa, Sí. hacíamos sistemas para petroleras y con 16, 17 años ya estaba laburando ahí, si te gusta, programando para afuera, que le decíamos en la época. Sí, Y eso sí. me llevó durante algún tiempo. Yo tengo una hija que, digamos, para mis 42 años es grande, porque tiene 22. Así que en ese momento fue, bueno, dale, me tengo que poner a laburar. Y lo hice, digamos, hasta esa época era medio un hobby, no es que lo tenía que hacer. Bueno, ahí lo empecé a ser más formal en esa Claro. consultora y al muy poquito tiempo salió esta oportunidad de Integral Pack. Yo entré en Integral a los 21 años más o menos. Tengo 42, llevo 20, 21 o 22 años en la compañía. Empecé lo que le dicen de abajo porque programaba para Integral y bueno, con los años, viste, fui subiendo y llegué o sea, me desembaracé de la programación, si te gusta, y terminé en el management de sistemas.
primero como programador, después fui administrador de redes y terminé como gerente de sistemas. Y Perfecto. eso es un poquito el camino del héroe. Acá, este fue te lo resumo así nomás. Sí, sí, Todo, básicamente. todo el recorrido. Sí. No, pero la verdad, de lo que dijiste me pareció súper interesante esto que a tus 16 años, más allá de, digamos, la clara inspiración que tuviste de tu papá, Sí. a los 16 años uno, obviamente mirando para atrás, uno dice, bueno, lo que hice fue horrible, yo tengo 26, también miro cosas que hice capaz hace 5 años y digo, esto está horrendo, pero es un montón hacer algo así a los 16 años y justamente creo que ese también es el objetivo de que te escuchen, porque hay gente más chica que capaz está empezando y dice, y capaz me queda horrible, no sé cómo me va a quedar lo que estoy haciendo, no sé si me gusta. Entonces, la verdad que está buenísimo que escuchen esto. Mira, frase de Oscar Wilde, inmortalizada por los Simpsons: la experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores. Eso es lo que tiene que guiar tu vida. ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué los llevó digamos, a establecer este vínculo? Y bueno, a medida que iba avanzando el tiempo, obviamente, ¿cómo se fue desarrollando este proyecto entre los dos? Ahí puede responder quién. Si querés agarrar la posta yo y lo vamos armando. Sí, Hace más o menos ese tiempo nosotros veníamos, a ver, nosotros teníamos un sistema, de nuevo, para los estándares de hoy, arcaico, DOS, muy local, sin conexión, sin conectividad. Cada agencia de integrar era un universo propio y no tenía conexión con nada, salvo una transferencia que hacíamos. Hace más o menos, te diría, 12 o 13 años dijimos, bueno, el mundo cambió, el sistema tiene que acompañarlo. Entonces dijimos, che, hagamos un sistema nuevo, de cero. Era un negocio que, a ver, porque la idea estuvo en el inicio. Che, vamos a ver en el mercado si hay algún enlatado que nos sirva y cumpla más o menos los requerimientos que nosotros tenemos. La realidad es que no había un enlatado que cumpliera el negocio logístico como Integral lo entiende, es un poco de mezcla de transportar y vender. Había muchos sistemas para transportar, pero muy pocos quisieran todo. Entonces dijimos, bueno, no, tenemos que ir a un desarrollo a medida de nuestra empresa porque es lo suficientemente especial para justificarlo. claro. Y entonces empezamos con una empresa que no era en la que Andrés trabaja. Tuvimos una experiencia terrible, muy, muy mala. 4 años de proyecto, de esos 2 años en zozobra, y al final decimos, bueno, esto no va a llegar a ningún lado, y cortamos ese desarrollo, y casi te diría el 80% de eso lo tuvimos que tirar a la basura, no nos sirvió para nada. Mirá, Y ahí es sí. cuando, vía un amigo del dueño de la compañía, llegamos a la consultora. Y ahí es cuando empezamos de nuevo bueno, dale, armemos esto de nuevo. Yo imagínate que venía de un lugar me había quemado con leche hacía 15 minutos. Claro. Entonces no tenía muchas ganas de volver a tener esa misma lógica. De hecho, durante tal vez los primeros 6 o 7 meses, yo estaba en una postura, miren, en esa época todavía se podía, no vayamos por una consultora, contratemos 4 desarrolladores y desarrollémoslo nosotros, tengamos más control de todo el proceso. Sí. Obviamente eso no prosperó, dijimos, no, en realidad no dijimos, se hizo una reunión y definimos que no, lo mejor era ir con una consultora y arrancamos. Durante el primer, si te digo, año y medio, no te digo zozobra, pero cuando no hay nada y hay un montón para hacer, ¿viste? La consultora la puede elaborar mucho sin consultarte porque de alguna forma relevó, tiene la data y puede ir haciendo cosas. Sí. En algún momento de ese espacio de tiempo, yo me digo que vi, che, esto si no hacemos algo, va a terminar en lo mismo que el proyecto anterior. Y ahí es cuando medio que lo agarro a Andrés y le digo, che, mirá, está todo bien, pero, y en ese momento le decíamos, armemos un back channel y empecemos a hablar entre nosotros en qué estamos haciendo y qué hay que hacer, porque el proceso de la consultora va a ser muy largo, va a venir alguien a relevar, va a escribir y me va a dar un documento y hay que revisar el documento. Y la realidad es que necesitamos mucha más celeridad en los deliverables, en decir, che, necesitamos esto, lo hacemos, lo probamos. Y los tiempos se nos iban en el camino normal de consultora.
Eh, Y eso anduvo bien, y viste cómo Perdóname, es. aparte Sí, no daba la idiosincrasia, ¿no? ¿Cómo lo veías vos eso de tu lado? Porque ahora casi que lo pasamos por arriba, pero sí, claramente la diferencia digamos, de envergadura entre la consultora e IPE, en el sentido de que IPE es una pyme sí. con dueño, viste, Argentina, pyme, Rosario, y Mm. lo otro era una estructura tan, la otra es una multinacional, Sí, es una estructura burocrática, muy burocrática, sí. viste, donde, a ver, yo también veía que no estaba haciendo nada, en el sentido, ahora le decimos con sorna a que era un ejercicio de facultad, Mm, porque a mí los datos no me llegaban bien, entonces yo inventaba lo que había que hacer, literalmente. Sí. Y era todo, y del otro lado existía alguien llamado Jorge, que para preguntarle algo, literalmente yo tenía que preguntarle a, creo que era una PM, que le preguntaba a un analista, que le preguntaba a Jorge, que Jorge respondía, el analista no entendía nada, que se lo decía a la PM que no le importaba nada, aparte, ¿no? Y puede volvía, pasar. ¿no? Y era así. De tu lado, ¿cómo era? ¿Se notaba Era, eso? era, era un sí, era tremendamente, a ver, bueno, lo voy a decir muy en francés, viste, sin maldecir, había muchísima burocracia, ¿ok? Sí, Era muy difícil que los problemas reales terminaran como problemas reales del lado del desarrollo, en el sentido de que había un filtro en el medio que pensaba y transformaba, a ver, yo tenía que terminar justificándole tal vez cosas que necesitábamos a un intermediario que primero lo tenía que comprar y ese intermediario darse vuelta y hablar con desarrollo para que ahora desarrollo lo compre. Con Andrés hemos tenido discusiones de estas miles, pero eran discusiones de 40 minutos donde a mí me parece tal cosa y Andrés dice, no, a mí me parece tal otra. Y en ese momento, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque sí, porque no. Y en esa discusión llegamos a algo mejor, a una solución superadora de este es el problema y esta es la forma en que lo vamos a solucionar y va a quedar solucionado. Cuando tenés uno o dos intermediarios en el medio, esas cadenas se hacen monstruosas, sí, sí, sí. ¿viste? Entonces, para mí no funcionó, es más, funcionó tan bien que es la forma en la que nos seguimos manejando al día de hoy. Claro, eso les iba a preguntar, porque por lo que me cuentan, además de que todo era bastante arcaico, bueno, era otra época también, Era otra época. la dinámica de trabajo que tienen hoy en día es completamente diferente y me imagino que también los problemas a los que se enfrentan son diferentes. Capaz esta discusión de 40 minutos, no sé si será de mayor tiempo o de menor tiempo hoy en día, pero digamos, eso cambió mucho y creo que tiene que ver, como decíamos antes, era otra época. Totalmente la otra época, sí, sin lugar a dudas. A ver, algunas discusiones todavía, hay discusiones que las tenemos hace 4 años y todavía no las hemos zanjado. Eso es la realidad, porque uno ve desde un punto de vista académico y el otro desde un punto de vista práctico. Yo entiendo el punto de vista académico y está bien, pero a veces la práctica te lleva puesto para hablar en coloquial. Entonces, Claro, hay cosas que hemos hecho de una manera que están bien, prácticamente no cubren todo, entonces siempre la estamos toqueteando y diciendo, bueno, toquémoslo un poquito acá, toquémoslo un poquito allá, entendiendo que es un sistema que no es académico en el sentido que está en la calle y está trabajando. Vos claro. cuando no lo tenés implementado, tenés esa libertad de decir, bueno, hagamos, total, si se rompe no pasa nada, y una vez que tenés un sistema en la calle con usuarios laburando, bueno, eso se te achica bastante tu margen de acción. Claro, Tirá la sí, envergadura, porque creo que nunca dijimos qué envergadura de usuarios tenía. Tiene el El sistema ahora. sistema tiene aproximadamente, dependiendo de varias cosas, 600, 700, son 400 y pico de agencias y 200 y pico de empleados de la empresa, todos lo usan, sí, redondeemos en 600, 700 usuarios en vivo todo el tiempo, con, la, con las particularidades de la logística. La logística es un negocio que perdona poco en el sentido de que lo que está pasando ahora y el que tiene un problema ahora que no, tal vez no puede esperar hasta pasado mañana, porque tiene claro, el problema ahora y ese paquete está ahí ahora y alguien lo está esperando. Entonces, te obliga a ser cuidadoso en algunas cosas y a no ser restrictivo en otras. claro. Sí, sí. No, y aparte esto que decías de cómo digamos, los diferentes puntos de vista que tiene cada uno, ¿no? Andrés, como programador, vos como gerente de sistemas, o sea, me imagino que
por eso también debe tener que ver que hay problemas que al día No, de hoy todavía no tienen solución, no, no, hay y no discusiones solo que no se eso, porque yo, resolvieron. yo como gerente de sistema puedo tener una óptica, pero del lado de atrás mía tengo usuarios, digamos, otra Claro, gerencia, gente que me pide cosas que hay que tratar de compatibilizar en algo que se puede llevar al código y está bien. Y Hasta, gente que hace cosas, ¿no? y gente que hace cosas. Sin pedirlas, Mm. bueno, como dice Jorge, a ver, ¿qué es lo que tiene que pasar? Es terrible, porque hay veces que dicen, uy, pero ¿cómo hizo eso? ¿Por qué Yo le hizo eso? llamo, yo le llamo Y mecánicas emergentes, sí, sí, el sistema claro, ¿viste? siempre va a tener ¿Por qué hizo? mecánicas emergentes. Pero vos decís, güey, y claro, y después cuando te cuentan la situación, cosa que al principio yo detrás de toda la burocracia no veía, y ahora sí, cuando tengo a alguien que te dice la situación, ¿y cómo fue la situación? Y la situación fue, a ver si me entendés, que venía un tipo, no sé, a ver, se tropezó, ¿entendés? Mm. La caja sí, rodó, las cosas se rompieron, entonces la juntaron, la armaron una caja nueva, hicieron cosas, ¿viste? Sí. Y vos decís, bueno, ¿y cómo anoto esto en el sistema? Mm. Así es la vida. What? Sí, ¿Viste? O sí. vienen y te dicen, no, y entonces hicieron tal cosa, uy, qué burrada. Pero vos decís, ¿sí, qué hubieran hecho? O claro. sea, hicieron tal operación que era un delirio, ¿para qué? Y no, porque se tenían que sacar la caja de encima. De hecho, Sí, perdón, no es que se la tenían que sacar de encima, la caja ya se había ido, en realidad. Lo único que sí, tenían que registrarlo, digamos. en ese punto el sistema, viste, trata de ser poco restrictivo en el sentido de, bueno, yo tal vez el sistema entiende esto no es lo que debería haber pasado, pero te lo voy a dejar registrar para que por lo menos sepamos lo que pasó. Si está bien o está mal es un asunto del jurado, después veremos. Claro. Sí, no, bueno, de la teoría a la práctica siempre hay un, Siempre hay un salto. sí, hay un salto bastante grande Mm, y sí, la verdad que tomo esto también, que hay muchas cosas que uno va descubriendo a medida que van sucediendo, o sea, los problemas cuando surgen, uno no tiene un manual de cómo resolver este problema de la caja que se rompió, de las cosas que se rompieron, uno no lo tiene. no, No, son cosas que uno no puede prever, hay cosas que pasan simplemente y bueno, son cosas urgentes que se resuelven como se puede. Eh, Así que nada, la verdad, bueno, eso también creo que muestra un poco los problemas a los que se enfrentan el día de hoy. Eh, y digamos, una cosa particular que quería preguntar, la experiencia, esta vinculación entre empresas, el trabajo con otros gerentes, con proveedores mismos de servicios de IT como nosotros, mm, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia? Así, no necesariamente una particular, ¿no? Pero en líneas sí. generales. Mirá, ahí es, a ver, para hacerlo fácil. Yo veo a sistemas, obviamente soy gerente de sistema, obviamente le voy a dar tal vez más importancia que la que otros le ven, pero dentro de casi cualquier institución, cualquier infraestructura, sistema es un área que está en la base y no suele tener nada abajo. Yo le doy servicio a el resto de la compañía. Arriba mío tal vez tenés operaciones y operaciones le da servicio a venta, pero nadie me da servicio a mí, con lo cual al final del día todo lo que pase puede ser un problema de sistemas, ¿viste? Claro. Eso lo tengo muy en claro cuando vos tenés interacciones con otras gerencias. La primera, entender que el tipo que viene a contarte un problema tiene un problema, que puede ser suyo, puede ser mío o puede ser compartido, pero al final del día necesita una solución. Entonces, lo encaras de esa óptica y de repente el no es una palabra que a mí no me gusta decir, salvo cuando está muy mal lo que me están pidiendo. Sí. Pero salvo que esté extremado, digamos, que sea el botón de autodestrucción del sistema lo que me piden, trato de decir, ok, te tomo el caso, déjamelo ver y con eso algo vamos a hacer. Al final del día la realidad pasa, si no lo tipificás y no lo tratás de solucionar, bueno, va a seguir pasando y vas a seguir teniendo agujeros. Claro, sí, Con los proveedores es más, a ver, es más puntual, porque yo te diría, sí, tengo proveedores de comunicaciones, es muy un pasa no pasa, los links están activos, entonces todo está bien, un link se te ha caído, te quejas y te lo arreglan. Con un proveedor de sistema de desarrollo, bueno, es más fluida la cosa. Por eso existe, digo, esta relación donde hablamos con Andrés y digo, che, hay que hacer tal cosa, y él me dice, bueno, pero fíjate, es bastante más charlado. claro. Sí, sí. Ahí, Perdón, y cuando no sí. andaba bien, volviendo a esos primeros años, cuando vos Mm. decías ese proyecto, ahí como que, digo, estuviste 2 años para darte cuenta que
que no iba a ningún lado, o ya en el medio sabías y... Yo supe que no era la empresa para nosotros en el mes 2 de 4 años. Y Después, ahí, las compañías internamente tienen política y no, viste, a veces es muy difícil ir en contra de la política. Tenía un amigo, si te gusta, que había logrado muchos años de implementador de sistema, y el tipo tenía un dicho que me lo traje hasta acá, es, che, tal cosa no va a andar, y de arriba te dicen, bueno, no, pero es lo que hay que hacer, y entonces el tipo decía, perfecto, va a ser la cosa que no ande mejor implementada del universo, pero lo mismo no va a andar, ¿ok? Bueno, hubo una cantidad de años para mover el elefante y decir, che, miren que esto no va a andar, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero esto no va a andar, está mal encarado, la gente no es idónea, tiene un montón de problemas que yo no puedo arreglar, puedo poner mi mejor esfuerzo, pero al final del Sí. día no va a andar. no. Hay una cosa ahí, decime si no es así, que para mí hay que medio como remarcar, ¿no? Mm, Esto de que vos decís, hice mi mejor esfuerzo y no va a andar. sí, Nadie te va a escuchar la queja si por lo menos no mostrás que estás haciendo un esfuerzo. totalmente, O sea, es como decir, aunque vos sepas que está todo mal, la única forma de que te escuchen es que te vean empujando lo mismo. O sea, exactamente. a ver, aunque tal vez más lógico sería, che, esto no va a andar, yo me paro a un costado a meter piedra en el camino. Que Sí, 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 incluso hasta parece lógico, porque decís, che, viste, no tiene sentido esto que estamos haciendo. Yo me voy a parar al costado, no los voy a ayudar a que sigan yendo hacia ningún lado. son, El problema con eso es que a mí me cuesta mucho, porque yo lo siento como pérdida de tiempo, pero aprendí eso, de que cuando vos estás en un proyecto que ves que no funciona, tenés que demostrar que estás empujando el doble para que te escuchen Claro. sí, cuando vos totalmente, decís no funciona. Porque si no, totalmente. nadie te va a escuchar. No funciona. De este lado, digo, digamos, a ver, esta relación que logramos hacer medio informal, también del lado de la consultora se aceptó, porque, Claro. porque no era la onda, ¿viste? A ver, Igual, disculpa, vamos a ser honestos. le estás haciendo referencia, vamos a poner un poquito de humor, a las famosas seis fases de un proyecto. Claro, que hay que decir, no sé si Hay no que lo dije decirla. ya, ¿no? Pero esa es desde que lo vi en internet hace 1000 años, lo enseño en la Eh, facultad, lo digo cada vez que puedo. sí, 6 fases claro. de un proyecto. A ver, no, yo quiero escuchar. 6 fases de un proyecto, Listo. a ver. Las primeras 3. Las primeras 2 Ok. son lindas. Sí. No, de hecho no, la primera. Bueno, La primera es la única linda. claro, la fase de un proyecto. Ilusión, Ok. Ok. desilusión, pánico. Tercera fase, pánico. Sí, Sí. Después viene búsqueda del culpable, sí, señor. castigo al inocente Sí, señor. y Ok. alabanzas a los no participantes. Totalmente. Eso es un proyecto. Por lo menos en el contexto de sistemas, eso es un proyecto. No, igual, sabes que yo estudio psicología y la verdad lo escucho y también pasa. No, No bueno, solo por obvio, gusto. es así. Eh, Ahora, si te subís a ese tren y decís, bueno, yo me voy a quedar a un costado hasta que esto fracase, a ver, lo puedes hacer cuando no tenés responsabilidad ejecutiva, digamos, en la concreción del proyecto. Cuando estás metido, viste, en el medio de la cosa, medio que tenés que No te queda empujar, otra. te tienen que ver Sí. que empujás y a lo sumo te escucharán diciendo, yo empujo, pero miren que esto no Pero con viene la peor bien. de las ondas. Yo Mm, estoy empujando, pero sí. sí, No, bueno, es como ya estamos en el baile, bailemos, o sea, totalmente, es totalmente. eso, es eso. No, bueno, ahí Andrés que estaba contando, digamos, justamente esto que aprendió, y bueno, las 6 fases, la verdad me parece fantástico. Fueron buenas. Eh, Sí, bueno, lo que decía tiene todo el sentido. La consultora de alguna manera aceptó que esta es la forma en la cual este proyecto va bien para adelante, que es quitarle capas geológicas al trabajo de la consultora. A ley claro, nosotros no tenemos funcionales, ¿ok? Y sí. tampoco tenemos un PM, así como la estructura de PM de un tipo con el que yo hablo para ver los deliverables y dónde están los milestones, nada de eso. Claro, Un poco, eso me llamó la atención también, esto de que antes había como un montón de intermediarios entre ustedes y ahora es como sí. más, mira, pasa algo, voy y lo hablo con vos directamente. Sí, yo en ese lugar, si te lo tuviera que decir, yo estoy un poco de analista funcional y de, pongámosle muchas comillas, PM, Sí, y del lado de Andrés es team leader y de ahí para abajo él organiza el reparte y él
digamos, maneja al resto de los miembros del equipo, pero no es que del lado de la consultora hay un analista funcional que tiene el mapa del sistema en la cabeza y habla conmigo, y yo hablo con él y después se da vuelta y lo traduce. Ayuda mucho que yo vengo de una formación muy, muy, muy técnica, con lo cual puedo hablar el mismo idioma que Andrés. Claro. Claro, Si, eso si es eso verdad no que fuera, si no tenés eso, si del otro lado tenés a alguien que es puramente un gerente, sí, es más complicado. Pero la cuestión es, digamos, que la empresa tiene que buscar el equipo que se adapte a la empresa, Claro. ¿no? sí, Y el problema es que, digamos la verdad, una consultora, cualquier consultora, no quiere vender el equipo que se adapta a la empresa, quiere vender el equipo que tiene. obvio. Mm, Sobre sí, todo quiere vender el equipo que tiene parado. Y si, claro. De y paso, si el, paso engañazo. claro, y si el equipo que tiene parado es un analista funcional, o dos, un PM y tres programadores, lo que la empresa necesita es un analista funcional de 3 PM y dos Sí, sí, programadores. O sea, lo que la empresa necesita para la consultora es lo que hay. Claro. totalmente. Y bueno, y nosotros, digo, a ver, nota de color para nosotros, que si somos programadores y estamos en el área técnica, esto lo podemos sufrir, pero nos viene dado, es, bueno, ok, listo. La verdad, la mejor manera de justificar esa estructura es hagamos que el proyecto funcione igual. Digamos, Claro. Sí, ¿no? Porque al principio, digamos, la verdad, esa estructura existía y hubo como una etapa medio de transición que era gracioso porque esa estructura seguía existiendo sí. formalmente. Ustedes, digamos, no sé si, pero me imagino que la pagaban, estaba ahí, tiraba horas, digamos. Tiraba horas. Hacía cosas, mandaba mails y nosotros por el costado hablábamos la nuestra, no le dábamos ni 5 de bola, Sí, sí. pero viste, Era chistoso porque era venía, esquizofrénico. no sé si esquizofrénico, pero era chistoso. Esa etapa, digamos, venía el funcional a contarme las cosas que ya habíamos hecho. Era como muy chistoso. Yo igual, dale, nos juntábamos una vez por semana, una vez cada 15 días, hablaba con él, algo, digamos, tampoco era que era totalmente al pedo. Algo documentaba, viste, algún atisbo de forma tenía, pero si me preguntas, ¿era instrumental para que el proyecto fuera para adelante? No, la verdad que no. ¿No? Claro. ¿No? Aparte era como que el tipo venía a hacer análisis funcional sobre Sí. cosas que ya estaban habladas y rehabladas. Incluso a Este, veces funcionando en producción, disculpen. claro. Viste, y a mí me pasaba cosas muy graciosas como que el funcional a veces tenía ideas y como la cosa ya estaba en producción, Sí, yo medio lo trataba de empujar para que sus ideas coincidieran con con lo que producción. ya estaba hecho. Claro. No, cuestión de no tener. En ese momento yo me preocupaba un poco porque no le. O sea, me preocupaba que el back channel medio se armara bolonqui, ¿viste? Mm, Como Sí. diciendo, che, a ver, a Jorge nunca nadie le va a decir nada porque es el cliente. mm, Pero a mí tal vez me podían agarrar como, che, Andrés, ¿qué? Cortala con esto. O sea, claro. a ver, te estás yendo por eh, ¿cómo se llama? Estás yendo por el bypass. Sí, No, sí. ¿viste? Disculpa, para decirlo en francés, estás orinando fuera del recipiente. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, entonces yo trataba de que nadie se diera cuenta, entonces para que nadie se dé cuenta, las grandes ideas del analista tenían que ser las que ya estaban hechas. Totalmente. Claro. Bueno, después eso medio como que de a poco se fue blanqueando. Mm, Digamos, todo el resto de ese equipo, que digamos, ellos no hacían un buen laburo, ¿viste? El problema es que ya estaba hecho ese laburo. sí. Claro, Este, es que no quita que hagan un buen trabajo, pero bueno, son cosas que ya estaban en proceso, que ustedes ya habían hablado, que ya se sabían, No, y ¿sabes qué pasa? Acá hay un detalle que todavía no contamos y que para mí tiene mucho que ver con la cosa, y va un poco a lo que dije al principio. Cuando vos tenés un sistema que no está en la calle, te puedes permitir tiempos que una vez que estás en la calle no. Imagínate a ver, el caos que fue durante un tiempo IPE que yo tenía. O sea, IPE estaba andando, no es que iba a arrancar el día que termináramos el sistema. Con lo cual ya teníamos un sistema que estábamos reemplazando. Y para otra unidad de negocio de la compañía, viste que te dije que tiramos el 90% del desarrollo que no fue. Bueno, pero hay un sí, 10% que mantuvimos y utilizamos. Entonces yo tenía un sistema para el común de las agencias y un sistema distinto para la parte corporativa de la compañía.
y este sistema nuevo que estábamos desarrollando, que tenía que tener de alguna forma una progresión para poder ir comiéndose operatoria y agencias. Cuando te pasa eso, es muy difícil que tengas los tiempos para decir, bueno, tengamos toda esta procesión y todas estas charlas y hagamos un master plan y entonces vemos cómo lo vamos comiendo. Entonces todo el overhead de tener que hablar con un funcional y que el funcional vaya por el PM y que el PM reparta las horas, y que se junten el PM con los desarrolladores y le asignen tiempo a las cosas, nos pasaba por encima la realidad. Si Claro. seguíamos por ese lado, íbamos a terminar en otro proyecto fracasado, porque los tiempos no iban a dar. Imagínate que del otro lado vos tenés la empresa que está poniendo plata y no ve resultado. Es como cuando hacen un edificio, lo primero Sí, que hacen es un pozo y sí. ven que pusieron $1.000.000 y hay un pozo. Es muy difícil que los tipos que pusieron ese $1.000.000 no se empiecen a poner nerviosos porque hay un pozo y todavía no hay edificio. Claro. Sí, sí. No, la verdad que hay cosas que creo yo, ¿no? De esto, de lo que escucho que ustedes cuentan y bueno, de la vida misma. Hay cosas que son un día a la vez, que no se Sí, pueden prevenir y hay cosas que nada, que son urgentes, que se tienen que resolver en el momento y que bueno, que por más que, por eso nuevamente, son personas capacitadas que hacen bien su trabajo y demás, pero capaz, como decías vos, si de nuevo llevaban todo este proceso y de nuevo fracasaba, era porque claramente tenían que llevar otra dinámica, tenían que eso. manejar las cosas de otra manera diferente. Y una complejidad más te agrego, porque también hace al caso. Llevamos 7 años de proyecto. sí, El, digamos, el proyecto inicial, cuando te voy a dar un ejemplo, cuando Sikorsky inventó el helicóptero, el tipo sí, dice, de mi primer prototipo a la versión que voló, creo que solo mantuvimos el asiento del piloto, ¿ok? Del proyecto inicial que hicimos a lo que hoy está en la calle, hay muchas cosas muy distintas, no solo porque evolucionó la forma en la que veíamos la cosa, sino porque el negocio cambió. claro, Un negocio que se puede mantener 7 años en el tiempo y no cambia en una coma, yo no lo conozco. Claro, pandemia claro, no. mediante, aparte, ¿no? Pandemia mediante, ni hablar. Encima lo que fue para la logística, la Sí, pandemia. Porque claro. digo, no, es como, a ver, no fue, bueno, igual para todos la pandemia fue terrible. Pero bueno, para mí no tanto, ¿viste? Yo estaba programando, estaba sentado en una oficina picando código y de repente estaba picando el mismo código en mi casa. Sí. Pero, digamos, yo me acuerdo, yo fui a Retiro, no, pero cuando fui a Retiro una vez no fue en pandemia. No, vos me No, fue contaste. muy, sí, fue muy Vos antes. fuiste a Retiro en pandemia, ¿no? Una No, vez. Retiro en pandemia era Zombieland, No, pero literal Zombieland. a Sí. ver, para todos estamos hablando de la terminal de Retiro, Mm, los sótanos en pandemia. sí, sí, sí. Mm, A ver, es bastante creepy los sótanos de abajo de Retiro, no en pandemia. Sí, sí, Yo en no me pandemia ni te la imagino. cuento. claro, No solo eso, imagínate este detalle que hace al caso, ya que hablamos de la pandemia, la empresa, su leitmotiv era, ok, nosotros transportamos, hacemos logística en bodegas de colectivos de larga distancia. sí, Y la pandemia le puso un freno a los colectivos de larga distancia. La empresa en ese periodo se tuvo que reconvertir a decir, ok, ahora necesitamos camiones. Un claro, cambio monstruoso, no solo a nivel sistema, sino, bueno, a nivel empresa en general. sí. Sí, Es y que nuestra ahora, lógica de sí. sistemas, de hecho, estaba completamente orientada a controlar el movimiento de Sí, una de los serie de colectivos. camiones de línea, de colectivos de Colectivo línea. de línea, sí. Y de repente un día salta IPE y dice, che, tengo camiones, ¿qué camiones? Míos. Sí, ¿Pero sí. por qué? Porque los tuvimos que comprar y los tenemos que usar. Así es Ajá. la vida. Y ¿Y así a es qué la hora vida. salen? ¿Y a qué hora vuelven? Y bueno, no, cuando los camiones son tuyos, salen a la hora que vos querés y Claro, vuelven a Exacto. la hora que vos querés y no te restringís un horario. sí. Mm, Y de hecho, todavía estamos con este, digamos, con este tole-tole, ¿no? No, pero Eh, aparte, 7 años. sí, Y claro, justo yo estaba pensando eso en realidad, el tema de la pandemia, porque Andrés, por lo que cuenta, estuvo presente, digamos, en todo lo que vino del proyecto, todo lo que mutó, sí. bueno, todo lo que aprendió también. Tema pandemia ni hablemos, o sea, todo era The Last of Us, no sé si la han visto, pero Sí, sí, todo sí, era sí, de sí. The Last of Us. Eh, entonces también, o sea,
lo que mutó, y no quiero decir mutó, porque ya que estamos hablando de zombies vamos a usar otra palabra, pero lo Dale. que evolucionó en el Mm. tiempo también. Todos, ¿no? Todas las diferentes áreas de la vida cambiaron debido a la pandemia. Sí, Hay un antes y un después, pero también escuchar cómo fue cambiando la logística, el proyecto, o sea, es algo que en realidad uno no lo mide hasta que lo ve. En la vida diaria sucede, digamos, a mí me preguntás cómo eran las cosas antes del 2020 y no me acuerdo, no no, me puedo acordar. quédate tranquilo, quédate tranquila que es así. La logística cambió muchísimo. La pandemia tuvo mucho que ver. El otro jugador que tuvo muchísimo, muchísimo que ver fue Mercado Libre, si me lo permiten. Porque Mercado Sí, Libre nos acostumbró a todos a cosas que solo pueden pasar a la escala de Mercado Libre, en tiempos más que nada. sí, Y no necesariamente es la lógica cuando la escala en la que operás es menor. Entonces, de repente, una entrega en el día, en el 2019 era impensada, nadie te la pedía porque no existía. Y hoy en día, Flex es como, sí, dale, lo pido a la mañana y a la tarde está en mi casa. sí. Eso le agrega una capa de complejidad de logística formidable. Sí, es que en realidad eso también estaba pensando, porque cuando fue la pandemia, cuando estuvimos con cuarentena y demás, todo lo que era delivery, envíos, pedidos, todo fue un cambio radical en los tiempos y también, bueno, había, yo me acuerdo, envíos por todos lados, si alguien cumpleaños le mandaban algo, si alguien Sí. tenía, no sé, nació alguien, le mandaban algo a los padres, o sea, hubo No, en pandemia la muchísima logística movilidad. tuvo una expansión muy, muy, muy grande, pero Y para muy ustedes grande. eso, más allá obviamente de que la pandemia no fue positiva, porque bueno, estamos hablando de No. una emergencia sanitaria, pero tuvo cambios positivos para el proyecto, O sea, se los enfrentaron a tuvo y no otras los cosas. tuvo. Los tuvo, hay un poco ¿viste? Una pata de cada lado. Lo tuvo en algún lugar porque de repente había más volumen de paquetería que se movía. Claro, Para IPE fue medio raro en el sentido de que en el medio de eso teníamos que convertir 20 años de historia de cómo se hacían las cosas en una forma nueva de hacer las cosas, que era, sí, ok, no hay más colectivos, ahora hay camiones, la lógica para mover un camión es distinta a la del colectivo, al punto de que el colectivo mueve pasajeros y los tiene que mover. Si va con carga, y si no va con carga, el colectivo sale lo mismo. No es la mm, misma lógica para mover un camión, estoy hablando en volúmenes de carga que tenés que mover, digamos, el colectivo sale, y si lo llenás bárbaro, y si no lo llenás, bueno, pagaste por aire, pero está contemplado en lo que vos pagás por utilizar esas bodegas de los colectivos. Con los camiones es distinto, tenés que manejarlo distinto o te fundís, medio la claro, gracia. sí, sí, Y aparte, el otro punto, si te gusta, que nos pegó medio jodido, la empresa estaba muy, muy, muy identificada con transporte en colectivos. Y claro, entonces todas nuestras agencias estaban en terminales de ómnibus. Y vos estabas en pandemia. Y decís, che, los ómnibus no corren. Ah, bueno. Entonces esta gente tampoco está mandando porque la terminal está cerrada, por ejemplo. Entonces hubo un periodo agudo de pandemia donde fue muy complejo. Porque si bien había más paquete en la calle, a IPE le costaba capitalizarlos. claro, Y entiendo. con los clientes, porque vos decís, siempre hablamos de los sistemas de IP y entre Sí, nosotros. dale. ¿Cómo la piloteás con, con la exigencia de integración que hay ahora? Mm, IP versus la demanda de sistemas de sus clientes que no tienen sistemas, mm. digamos. Con los que no tienen sistemas es a veces fácil, a veces difícil. Generalmente cuando no tienen sistema tienen, digamos, no sé si requerimientos, pero el nivel de incidencia que tenés es más bajo, porque como no tienen sistema es muy difícil que te midan. Cuando tenés un cliente que está hiper sistematizado, eh, bueno, ahí es más complicado, porque de repente te miden no solo por lo que haces, sino porque por lo que les decís que hiciste. Eh, para ejemplificarlo, si yo agarré un paquete en un lugar, lo llevé a otro, lo entregué y el cliente final está re contento, si yo en el medio no le informé digamos, al que me dio el paquete, en este caso mi cliente, que yo hice todo eso, bueno, para el tipo yo no lo hice y estoy afuera de los tiempos.
cuando tal vez no tienen una queja o una réplica. El cliente final, el que iba a recibir la zapatilla o la remera o el envío en general, está contento. Y digo, sí, acá está todo bien. Pero como me miden en base al bulk de todo y yo, si no hice todos los pasos bien, no informé todas las cosas bien, estoy en falta. Claro. Y me miden en base a eso. Entonces, todo el tema de integración es complejo. Cada cliente tiene su estándar y vos te tenés que, digamos, sería muy sencillo para mí decirte, mira, este es mi estándar y yo puedo hacer esto. Vos, cliente, enganchate a esto y sé feliz. No es generalmente el caso. Es la venta, digamos, es la venta estándar de una consultora, ¿no? Te Claro, hago una obvio. API Sí, y todos tus clientes se conectan a esta API. Nosotros siempre decimos eso y salimos, sí. ¿viste? Nos lavamos la mano Silbando y bajito. salimos, ¿viste? Con la remera de campeón después de decir eso. Sí. Y- Pero no es pero, pero generalmente los clientes dicen, no, disculpa, este es mi estándar, vos enganchate a esto. Eso Claro. siempre tiene, a ver, divergencia en el sentido de que vos tenés las cosas modeladas de tal manera y tu cliente de tal otra, tenés que ver cómo encaja lo que vos tenés en lo que el tipo quiere. No siempre es tan clean cut, no siempre es tan fácil y las cosas machean uno a uno. Como todo, se trata de hacer lo mejor posible y en lo que no queda bien, bueno, se trata de ir encima y hacer cambios. Claro. Es adaptación igual. Es bastante adaptación, sí. Sí, no, la verdad, bueno, eso, estábamos hablando, digamos, por un lado de la adaptación que hubo digamos, durante la pandemia, post pandemia también, que bueno, fueron 7 años de muchos cambios en el proyecto, sumado, bueno, todo lo que pasó, como decíamos en ese momento, el contexto actual, el contexto que hubo en ese momento, y bueno, también adaptarse también a lo que quiera cada cliente. Bueno, sabemos que es una realidad que muchas veces uno como consultora se tiene que adaptar a lo que le piden. Eh, Así que nada, la verdad, por mi parte, y honestamente me parece muy admirable la adaptación que tuvieron como en la logística y principalmente en la pandemia. Me parece eso muy, muy admirable porque es un proyecto grande y es un proyecto que no suena sencillo para nada, como todos los proyectos. Y nada, eso, la verdad que me parece muy admirable, honestamente. Los cambios que tuvieron y que igual, si bien pueden destacar que hubo cosas negativas en ese proceso, como que los escucho y se entiende como que, bueno, aprendieron un montón de cosas también de eso y todas esas cosas que pasaron las tomaron para implementar y seguir renovando un montón de cuestiones del proyecto que van a hacerlo mejor. Y no estoy hablando únicamente de la pandemia, estoy hablando también del día a día. Bueno, ahora estamos en un nuevo año también, me imagino que habrán otros desafíos, otros problemas a los cuales adaptarse. Esperemos que no como lo que pasó en el 2020, No, obviamente. a mí me gusta decir que este sistema terminado no va a estar nunca, porque de nuevo la logística es un negocio muy, muy, muy dinámico y Sí, eso viste, yo realmente nunca he tenido yo llevo más o menos 10 o 12 años como gerente de sistema. sí. Nunca tuve un periodo donde dije, bueno, y ahora no hay nada nuevo para hacer. Siempre hay algo nuevo para hacer y para aprender. Siempre el negocio te va llevando a que, bueno, y ahora entonces podemos hacer esto, o esto otro, o esto de más allá, y nunca terminás. Claro. Y en algún lugar está bien eso. No, es que está bien y es todo el aprendizaje y todo lo que va pasando son. Ningún aprendizaje es lineal y las cosas van cambiando todo el tiempo. Así que, nada, me parece súper interesante poder hablar de esto y también que escuchen esto, porque muchas veces uno cuando es más chico y quiere empezar, no solamente en el mundo IT, sino que en general, querés empezar en algún proyecto, querés empezar a estudiar algo, uno tiene la idea de, bueno, voy a hacer esta carrera que dura 5 años y en 5 años la termino, y no, en el medio pasan un montón de cosas que no No. podés prevenir. Y la vida es así, y así es lo que les pasó a ustedes con el proyecto, y así es Mira, capaz lo que les pasa. si yo le puedo dar una recomendación a un chico que está en ese lugar y dice, che, voy a empezar a hacer algo, yo si estuviera tomando, digamos, gente para laburar en Haití, yo siempre prefiero, a ver, los conocimientos se adquieren. Vos salís de la facultad y no salís sabiendo hacer un montón de cosas.
salís sabiendo hacer las que te enseñaron y las que tuviste curiosidad para meterte por la tuya. Sí, Si me preguntás a mí, entre un tipo que sabe mucho y no es creativo, yo prefiero un tipo que no sabe tanto, pero es muy creativo, porque entiendo que esa persona se va a dedicar más, le va a poner horas en profesionalizarse, en ir viendo por dónde la cosa va, y esa creatividad te va a dejar encontrar soluciones, de nuevo, creativas, a los problemas que ves. Si vas al manual, tal vez el manual te dice, no, pero mirá que esto no se hace así. Bueno, pero resuelve el problema y está bien. sí. Sí, hay mucho de eso para nosotros. Yo lo veo ahora, que hay como, eh, digámoslo de esta manera, ¿no? Las cosas se hacen así, las herramientas se usan así, las herramientas son estas. Y a mí me parece que es como estamos muchas veces muy obsesionados con, no, mirá, un proyecto ahora tiene que ser así, tiene que estar armado así, estas son las herramientas, hay que hacer unit test, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque es como que eso nos da chapa profesional, ¿viste? Sabemos hacer todo eso. Claro, Ahora, no se aplica todo lo que uno sabe en todos los proyectos. exacto. Y hay y el proyecto y hay que y de hecho hay que aplicar la menor cantidad posible de cosas que funcionan. Sí. Esa es a ver, la solución es la mínima solución que funciona. No, viste, digamos, una bala de cañón para matar una hormiga. Claro, Sí, O la una bomba atómica para matar un elefante, lo mismo, ¿viste? sí. sí, en mi primera consultora decían, muchachos, no matemos mosquitos con un rayo láser. Los mosquitos se matan con off o las moscas con matamoscas. No traigamos un rayo láser para esto, no hace falta. No le agreguemos complejidad a lo que no la tiene que tener. Sí. Y nosotros como consultora, como, a ver, gente que labura en consultoras o para consultoras a veces, tenemos que tener en cuenta que a veces de este lado adquirimos ese vicio. ¿Por qué? Porque de vuelta, la consultora quiere hacer siempre igual. Digamos, a ver, es muy lindo decir, no, los proyectos se adaptan y todo eso, pero también tenemos que ser conscientes de que no es lo que le gusta a la consultora. La consultora quiere vender cubitos, ¿no? Todos iguales, todos cubitos. A ver, no digo que no pueda hacer otra cosa, pero es lo que prefiere. O sea, Sí. lo hacemos todos. A ver, esto te lo vendo fácil, ya lo tengo armado. ¿Vos no te sirve eso? ¿Te diste cuenta? Ahora hay que pensar. Qué cagada. Bueno, lo primero que traté te quise vender el cubito. Después, bueno, está bien, dale. Pero bueno, está bien. Pero eso es porque es una empresa. No nos debería pasar a nosotros como profesionales, ¿no? Claro. No tenemos que confundirnos de lo que le importa a la empresa, que es eso, a saltar y decir, no, mirá, ahora voy a hacer, no sé, a ver, estoy en un proyecto donde tengo que hacer una pantallita para ingresar 3 datos y grabar algo, y ahora pongo, a ver, 20 horas de unit test, implementación, base de datos, integración continua. Che, flaco, ¿te diste cuenta de lo que hay que hacer? O sea, Sí, para cuando terminaste de escribir la lista de requerimientos, yo ya te hice el sistema y me fui. ¿Viste? sí. Como dale. Sí. No, la verdad que, bueno, justamente en realidad nosotros lo que siempre preguntamos al final del episodio, que me lo respondieron sin querer, me leyeron la mente, es qué es lo que le recomiendan a las personas que nos escuchan y que están dando sus primeros pasos en el mundo IT. Y la verdad me parece muy lindo lo que dijeron. El hablar de que, digamos, uno no, a veces uno piensa que tiene que tener todos los conocimientos sabidos y por haber, pero se olvida un poco de la creatividad, del corazón, de la pasión que uno tiene por las cosas. Me parece muy lindo que destaquen eso también de una persona, por ejemplo, que están buscando para un empleo, para un puesto, lo que sea. Me parece, de nuevo, y repito la palabra porque no tengo otra, muy lindo, me parece muy lindo que destaquen eso, porque muchas veces la gente se Como lo decía olvida. Steve Jobs, manténganse curiosos, chicos, porque al final del día eso importa y mucho. Qué lindo, qué lindo. La verdad es muy lindo. Y a mí me gusta otra de Steve Jobs, que si no es de él me pueden corregir. Eh, la gente que está lo suficientemente loca para creer que puede cambiar el mundo es la gente que cambia el mundo. Sí, Esa es otra de las cierto. frases que a mí me gusta mucho de él. Y a mí me cae Em, mal que Steve Jobs, tengo que decir. Pero le podemos. Me cae Pero, me cae pero muy mal podemos y no me robarle aprendo frases. sus frases porque me cae mal.
Sí, pero de nuevo, nadie está totalmente equivocado o totalmente en lo cierto. Para mí tiene algunos momentos de inspiración donde verdaderamente eh, se le pueden rescatar. Sí, Manténganse curiosos y manténganse con hambre, para mí es como, es a ver, clave. ejemplifica muy bien algo que ni siquiera es que solo sirve para tu carrera profesional, sirve para la vida en general. Sí, la verdad que sí. Así que eso, como dijeron acá, Jorge y Andrés, manténganse curiosos, manténganse con hambre. Esto fue el episodio del día de hoy. Le queremos agradecer a todos nuestros oyentes por habernos acompañado, por haber escuchado a Jorge y a Andrés. Y bueno, agradecerles a ustedes por su tiempo, por la buena onda, por los consejos, por contarnos cómo fue todo el proceso de este proyecto, cómo fue mutando. Y bueno, veremos cómo sigue mutando en el resto de los años. Veremos. Ojalá que bien. Ojalá Sí, que ¿cómo que bien. no? ¿Cómo que no? Ojalá. Por supuesto que va a ser bien. Nada de Last of Us, No, nada, nada de Zombieland. Pero eso, nuevamente les quiero agradecer muchísimo su tiempo y la buena onda. La verdad fue un placer hablar con ustedes. no, por favor, a ustedes. Buenísimo. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Te esperamos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Gracias por escucharnos.